Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura peruana que pertenece al área de comunicación. Ya en las clases pasadas hemos hablado sobre el modernismo y sobre la vida y obra de José Santos Chocano. En la clase del día de hoy vamos a ver a un representante que se va a situar entre la transición del modernismo, posmodernismo y también el vanguardismo. Nos referimos a José María Eguren, considerado el único poeta simbolista del Perú. No sin antes comenzar la clase, comunicar y advertir que deben enviar sus tareas a correo electrónico y cuando toque una actividad, práctica o lectura, ingresar a la plataforma de Microsoft Teams. Dicho esto y sin más preámbulo, vamos con la clase del día de hoy, denominado José María Eguren, el simbolismo en el Perú. Bien, vamos a comenzar la clase afirmando que José María Eguren va a ser el artista más representativo y sobre todo más original de la primera década del siglo XX. Ojo, ya estamos entrando en la literatura peruana del siglo XX, ya que Eguren, al ser un creador en toda la palabra, va a desempeñar varias ramas artísticas, como por ejemplo la pintura, también la fotografía y evidentemente la escritura con su poesía. Debido a la gran carga de significaciones de su obra, es considerado el único representante del simbolismo en el Perú. Y también va a ser el iniciador del postmodernismo, que lo vamos a llevar la siguiente clase. Entonces, en esta etapa, la literatura peruana va a tener tres grandes luces o tres figuras consolidantes de la literatura peruana contemporánea, que vamos a nombrar quiénes son estos tres representantes donde ya podemos hablar de literatura peruana contemporánea. Evidentemente estaría ahí José María Eguren, estaría también Abraham Valdelomar y evidentemente César Vallejo. Pero vamos a ver ahora únicamente a José María Eguren y las próximas clases a los dos mencionados. Vamos a ver que José María Eguren nace en Lima, un 7 de julio del año 1874. Desde muy joven, desde muy niño, fue muy enfermizo y es por eso que pasaba largas jornadas en el campo, con los árboles, al no poder jugar con sus demás compañeros. Era una persona muy solitaria, él mismo con la naturaleza, pero no se sentía tampoco muy solo, porque también tenía el acompañamiento de los libros. Y es así que sus lecturas predilectas van a ser de los poetas franceses, como por ejemplo Charles Baudelaire, Mallarmé, Verlaine o también Arthur Rimbaud. Y también, evidentemente, de los narradores ingleses, ¿correcto? Entonces ellos van a influenciar la escritura de Eguren. Hasta entonces la poesía era considerada como un vehículo a través que el poeta transmitía algunas ideas o algún argumento o un sentimiento. Pero José María Eguren va a desterrar en la poesía todo lo informativo, ya sea una idea, un argumento, un sentimiento, ya que la poesía de Eguren va a evocar. ¿Qué quiere decir? Que va a lector influenciar climas y atmósferas emocionales, sensaciones o también estados de ánimo. Acá la poesía hace un nuevo giro con Eguren, entonces ya se vuelve algo más sensorial que se puede captar a través de los sentidos, a través del olfato, a través de los colores. Por eso que Eguren, se puede decir que con Eguren nace en sí mismo la verdadera poesía moderna en el Perú, para que vean la gran trascendencia de este poeta. Entonces, por la recomendación de su amigo José Santos Chocano, publica sus primeros poemas en la revista Lima Ilustrada. Chocano va a ser una influencia muy fuerte en el joven José María Eguren, porque también le va a ayudar a que escriba en las revistas Colónida, que fue una revista muy importante del postmodernismo, y es más, Abraham Valdelomar le rinde un homenaje en alguna de sus ediciones. Y también va a escribir en la revista Amauta de los años 20 y también en el boletín informativo de la Universidad Mayor de San Marcos. Eguren ya comienza a publicar en revistas locales de Lima,
Pero vamos a ver que en el año 1911, un año muy importante para la poesía peruana, y con el entusiasmo de algunos amigos y también la influencia de Manuel González Prada, por fin Eguren publica su primer poemario denominado Simbólicas en el año 1911. Y es con la publicación de su libro que significa el nacimiento de la poesía peruana contemporánea. Es muy importante la revelación de Eguren con su primer libro, ya que toda la poesía contemporánea, toda la poesía moderna, nace con la publicación de este libro propiamente dicho. Tan importante fue el despegue de José María Eguren que César Vallejo le va a hacer una entrevista en marzo del año 1918 en el semanario trujillano titulado La Semana. En este semanario, o en esta entrevista, José María Eguren ya habla de su poesía y de la importancia de su obra como lo fue Simbólicas, ¿correcto? Y también por esa época se dedica a la par no solamente a la escritura, sino también a la pintura con sus óleos y sus acuarelas, y es más, va a construir una cámara para retratar fotográficamente a sus amigos y familiares. 10 años más tarde, Martín Adán publica su obra La Casa de Cartón con una dedicatoria especial a José María Eguren. Vemos la importancia de este poeta del simbolismo peruano. Y después, 10 años más tarde, en el año 1938, la escritora chilena, Premio Nobel de Literatura, nos referimos a Gabriela Mistral, en su paso por Lima, va a visitar a José María Eguren. Ojo, ya que Gabriela Mistral, esta poeta chilena, va a ser una seguidora de Eguren desde la publicación de su obra Simbólicas, ¿correcto? Es así que, pues, José María Eguren va a ser consolidado años más tarde, aunque fue elegido tardíamente miembro de la Academia Peruana de la Lengua en el año 1941. Y un año después, en el año 1942, fallece lamentablemente en Lima, en su Lima querida, del cual habitaba entre el centro de Lima y Barranco. Fallece José María Eguren un 19 de abril del año 1942. Lamentablemente, una gran pérdida para la poesía y el iniciador de toda la poesía contemporánea peruana. Ahora vamos a hablar sobre las características de su poesía, de su obra. Vamos a ver que José María Eguren utiliza varios recursos literarios y estéticos a la hora de componer pues su obra. Vamos a ver las más principales. Número 1, que es la imagen del color. Para producir sus poemas, la impresión de un mundo de ensueño y misterio va a hallar en los colores los matices para poder expresar todo su simbolismo o toda su alegoría. Se dice que el color predominante de Eguren va a ser el color azul, pero no solamente va a influenciar el color, sino también va a influenciar la musicalidad. Segunda característica, la musicalidad, ya que utiliza diversos recursos métricos para darle el efecto musical a sus versos. Vamos a ver como tercera característica el léxico. En el léxico, Eguren va a conservar la sutileza, la elegancia de la palabra de los modernistas para hallar una palabra precisa y perfecta en los versos, pero también Eguren va a innovar el léxico, va a crear palabras nuevas y también va a añadir lo que son los neologismos, los americanismos y también los regionalismos. Está muy claro que ya hemos manifestado que Eguren va a inventar palabras nuevas. Vamos a ver otra característica, la más importante quizás de él, va a ser el simbolismo, la gran carga de imágenes sensoriales que va a evocar en su poesía. Es por eso que José María Eguren encontramos mitología, encontramos ambientes mágicos, mundos de ensueños y fantasías. Para el poeta, los colores son símbolos que representan sensaciones, que evocan estados de ánimo, que evocan todo un mundo atmosférico
recargadas de símbolos, muchos de ellos con la imagen subjetiva de la sensibilidad de Guren, donde el lector puede interpretar libremente todo este mundo mágico y subjetivo lleno de símbolos de este gran autor peruano. Y para finalizar, vamos a mencionar cuáles fueron las obras de José María Eguren. La más importante que podemos recalcar, como ya hemos dicho, fue Simbólicas en el año 1911, pero también hay más, como por ejemplo la obra La canción de las figuras en el año 1916, la obra Sombras en el año 1929 y en ese mismo año también va a escribir la obra titulada Rondinelas, que se publica también en el año 1929. Bien, con eso hemos hablado de José María Eguren en grandes rasgos. Va a quedar como actividad investigar algunas anécdotas biográficas que encontremos de José María Eguren, como por ejemplo sus paseos por el centro de Lima o también su estancia por su querido Barranco en Lima. Y también van a tener que escribir 3 poemas de José María Eguren y también ilustrar qué sensación o qué puedes percibir en la poesía de Eguren a través de estos 3 poemas. Por ejemplo, si es que yo voy a escribir La niña de la lámpara azul, voy a hacer una imagen de qué sentimiento, sensación o qué estado de ánimo me transmite ese poema. Así igualmente en 3 poesías de Eguren para presentarlo al correo electrónico. Dicho esto y sin nada más que añadir, nos vemos en la clase Zoom de esta clase y evidentemente en una nueva clase virtual de literatura peruana. Nos vemos, chicos. Chau, 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 chau.